El Economista Podcast. El podcast de deportes ha llegado. Y no tenemos un recital de resultados ni cifras económicas enlistadas y aburridas. 100 metros vallas. Les presento 100 metros vallas con Marisol Rojas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Les saluda con gusto Marisol Rojas, editora de la sección de deportes del diario El Economista. Hoy tenemos una entrevista de lujo. Quiero presentarles a Andrés Lilini. Muchos ya lo conocen desde su etapa en Pumas, desde toda su carrera, y ahora nos abren las puertas del Centro de Alto Rendimiento. Él es el director de selecciones juveniles de la Federación Mexicana de Fútbol. Apreciamos mucho tu tiempo. Muchas gracias por recibirnos, Andrés. No, bueno, primero, bienvenidos al CAR, y después el agradecido, como siempre, yo que me puedan tomar en cuenta, y al final represento las voces de mucha gente que está con nosotros en esta etapa de juveniles, así que un gusto. El gusto es nuestro y vamos a arrancar esta entrevista porque él lleva un largo camino trabajando a selecciones juveniles, a fuerzas básicas, y el principal motivo es saber, en este momento, ¿cuál es tu definición del concepto prospecto de jugador? Mira, el futbolista mexicano ha ido evolucionando en divisiones menores muchísimo, principalmente en la parte física. Nos damos cuenta en el roce de los torneos internacionales que tenemos, de que ya hemos ganado mucho en presencia física. Los chicos hoy, ya a partir de la sub-15, que es la etapa que nosotros empezamos a tener mucha más paridad en lo físico. Entonces, hoy los prospectos para primera división, en lo físico, nos hemos emparejado bastante con muchas partes del mundo. Nosotros, en selección, si bien te marca en el futbolista un progreso, a selecciones siempre vienen los mejores. Uh-huh. Eso es un termómetro para el trabajo de fuerzas básicas de cada club. Y de ahí el club con selecciones van diagramando lo que es un prospecto de jugador para primera división. La selección ayuda. Lo más importante es el trabajo en el club. Los tiene todos los días. Nosotros lo que le damos a ese prospecto es la competencia internacional, estar con los mejores de su país, enfrentar a los mejores de otros países, y bueno, y en el caso de la sub-17 y la sub-20, un mundial que para su pasaporte deportivo y su experiencia personal representa una parte muy importante en la formación. Uh-huh. Entonces, al final nosotros le aportamos a ese prospecto un crecimiento de selección, acompañándolo al club. Para nosotros, en selección, lo más importante es de que ese prospecto del club juegue en la primera división del club. La selección no es un club. La selección acompaña al prospecto que el club tenga. ¿Cómo empatar este concepto de la calidad y la cantidad? De que tienes que llevar casi a un 70%, que es la meta que se fijó para el 2030, para ese mundial, pero tú ya al momento de hacer el trabajo decir, pues tienen que salir con mucha calidad también. Uh-huh. Sí. Mira, en selección lo primero que tenemos que hacer es crear una competencia interna, ¿sí? Y ser muy adecuados nosotros en traer siempre al mejor. Porque el mejor es el que esté jugando, el mejor es el que juegue en una categoría superior a su edad, el mejor es quedar de acuerdo con el club en ese momento si es elegible o no. Yo hablo mucho con los clubes, hay mucha comunicación, nos apoyamos mucho en las convocatorias, en lo que nos dicen los clubes. Entonces, esa calidad la vas teniendo en cada convocatoria. Si nos volvemos locos y traemos a la selección a jugadores que no creemos que tengan esa calidad, vamos a irnos por la cantidad. Y aparte, que le creamos una falsa expectativa a un niño, ¿no? A un jugador. La selección siempre te abre un mundo que, si voy a la selección es porque estoy muy bien.
Entonces tenemos que ser muy conscientes nosotros de que esa calidad la tenemos que tener muy sabida y muy en cuenta en el perfil que queremos traer para estos chicos, para que no se nos haga cantidad. Y sí, acá la diferencia en el fútbol la saca el que trabaja con calidad. El que trabaja mucho no te asegura nada. El que tiene calidad te saca diferencia. Ok, este 70% que estableciste como meta cuando tomas el proyecto en el 2023, ¿cómo se saca? Se saca teniendo primero una comunicación con la selección mayor. Al final la selección, toda la estructura de la selección termina siendo muy parecida a un club. Nosotros acá trabajamos para todas estas cosas que te dije en juveniles, pero el reflejo es que jueguen en la mayor. Nuestra gran satisfacción es que Javier cite como citó a Mora, que Javier ya se ha llevado ya a concentraciones a Obed Vargas, que Javier le echó mano a la sub-23, que muchos decían para qué la sub-23 la siguen teniendo, cuando lamentablemente queda fuera del Olímpico. Nosotros seguimos el proceso de la sub-23 y hoy Javier echa mano de esa sub-23 que nosotros tenemos. Esa es la gran satisfacción. Nosotros tenemos que trabajar para la selección mayor y el estándar de calidad de la selección mayor uno lo va sabiendo. Entonces tenemos que apuntarle a eso, porque si no nos alcanza, los responsables somos nosotros. Andrés, ¿y era muy atrevido plantear un 80% o un 90%? No, sí, porque al final uno que tiene tanta experiencia en esto sabe de que hay jugadores que no vienen con proceso de selección y en ese paso de los 20 a los 22, ahí hacen un clic. A mí me ha tocado, te vuelvo a repetir, por experiencias propias en los clubes que estuve, jugadores que han tenido todo el proceso de selecciones nacionales y no han jugado en primera división. Y jugadores que han ido solamente a la etapa final de un sub-20 o se han incorporado a un sub-23 para un proceso olímpico y terminan jugando en la primera división de su club y en Europa. Entonces hay que tener cuidado, siempre hay que dejar un margen por ese crecimiento de los jóvenes que a veces nosotros no tenemos detectado y que los chicos dan ese paso hacia adelante. Ok, y para alcanzar esa meta, este 2025, ya podríamos plantear 2026 quizá, ¿cómo va ese porcentaje? ¿Se está cumpliendo? Bien, porque al final todos los que tiene Javier han pasado por procesos de selección. Okay. ¿Sí? Te vuelvo a repetir, cuando llegan a la mayor con un bagaje de 50, 60 partidos internacionales, el jugador después de los 20 años eso lo consume, lo afianza, lo hace experiencia y lo transmite en juegos internacionales. Entonces, siempre esta experiencia de juveniles te va a marcar un pequeño margen de superioridad con aquel que no lo tiene, porque vos ya viviste escenarios, rivales, contextos, sabés lo que es jugar un premundial, sabés lo que es jugar un mundial, si bien, claro que nada se compara a las etapas de mayor porque hay muchas más cosas, pero haber vivido todas estas presiones, estos estrés deportivos, te significa un paso hacia adelante a la hora de tener situaciones si te convocan a la mayor. Ok. ¿Cuántos jugadores son elegibles pero que se están formando en el extranjero? ¿Cuántos tienes detectados? Mira, hoy tenemos un radar de, por ejemplo, en la sub-15 tenemos 7 jugadores que vamos a convocar para este torneo que se nos avecina ahora en agosto. 7 jugadores que son 6 de Estados Unidos, de equipos de la MLS directamente, y 1 de Barcelona, de Barcelona. En total son 7 chicos de afuera. En la sub-16 tenemos 4 casos de niños que son foráneos, de los cuales uno es de España. Estamos siguiendo un chico de Alemania, del Friburgo, y 3 son de la MLS. En la sub-17 tenemos el caso de 5 chicos que son de afuera. En el caso de la sub-18 tenemos 3, de los cuales uno juega en Brasil y 2 en la MLS. Y en la sub-20 tenemos uno que es Obed Vargas, que juega en Sander. Ok. El caso más reciente, apenas en esta Copa Oro, fue el de Gilberto Mora, ¿no? Y realmente el tener 16 años y hacer un buen papel con selección mayor nos pone a pensar
¿cuántos prospectos ya has detectado que pueden dar este brinco? Al final ese brinco lo marca el jugador. Nosotros creemos que todos los jugadores que vienen a selección tienen la posibilidad de en el proceso ir a la mayor. Para eso trabajamos. Ahora, lo de Gilberto Mora es una calidad que el jugador tiene y hay una decisión muy valiente del entrenador de ponerlo. Entonces, en partidos decisivos. Entonces eso se conjugó de que hoy este chico pueda estar en la selección mayor. Un técnico que se atreve y un chico que tiene muchas condiciones. ¿Tenemos un Gilberto Mora en todas las categorías? No. Como dijo el Vasco, disfrutemos y agradezcamos que es mexicano. Creo de que sí hay jugadores que con el tiempo van a terminar impactando en selección mayor. De eso estoy seguro, de que por edad nosotros tenemos 3 o 4 jugadores que ya están jugando en la primera división de sus clubes. No te voy a descubrir nada nuevo, pero que sí van a impactar en los próximos mundiales en selección mayor, estoy seguro. ¿Lo consideras un garbanzo de a libra? El muy diferente, el que tiene unas condiciones diferentes y es muy destacado, sí, son garbanzos de a libra, como en todos lugares del mundo. Por generaciones se te puede dar uno, en generaciones no hay ninguno, sí. Aquel jugador que puede competir y llegar a la selección mayor y primero jugar en la primera de su club, ser transferido a un fútbol más importante y después jugar en la selección mayor, no. Ahí no te diría garbanzo de la libra, porque ahí sí se crea un mundo más fuerte, de más número de jugadores. El garbanzo de la libra es aquel que rompe el molde, ese sí. Tenemos, creo que muy poquitos de esos garbanzos de la libra. De los otros jugadores que compiten y que pueden jugar a un nivel muy alto, yo creo que por selección tenemos 4 o 5. Él ya no puede ser llamado a la sub-23 cuando crezca. Sub-17 ya se queda en la mayor. Eso es una cosa que la verdad tengo que hablar con Javier. Yo creo que el Mundial sub-20 lo va a jugar. Ok. O sea, reglamentariamente no tiene ningún problema. Me tengo que poner de acuerdo con el cuerpo técnico de la mayor, porque ahora pasa a ser un jugador que ha citado Javier. Entonces no habíamos quedado de que el Mundial Sub-20 sí, porque es sumamente importante, los rivales que tenemos en el grupo lo harían crecer mucho a él, pero todo es decisión de que yo me tengo que poner de acuerdo con el cuerpo técnico de la selección mayor. Ok. Andrés acaba de terminar un diplomado de Dirección Deportiva y Metodología de Juegos en la Universidad Europea del Real Madrid. ¿Lo dije bien? Sí. Sí. Y en estas nuevas ideas, todo lo que va en vanguardia de formación, ¿qué consideras al momento de regresar a hacer un diagnóstico que te gustaría agregar como al programa o falta pulir para este desarrollo juvenil? Mira, yo creo de que conjuntamente nosotros con los clubes tenemos que aportarle al futbolista un plan a largo plazo, que no se quede en palabras. Yo creo que nosotros al futbolista destacado, siempre compartido con el club, tenemos que diseñarle un plan de desarrollo, donde reunamos a todas las áreas. Acá en México se escucha mucho hablar sin ningún tipo de análisis, ni de consecuencia, ni de impacto, ni de información, mal de las fuerzas básicas, ¿sí? Y te digo, a mí conociendo, gracias a Dios, por selección o porque uno siempre me ha gustado conocer qué se hacía en otros lados y vengo de un fútbol como el argentino, nada que envidiarle a ningún lado a nada. Nosotros nos falta mucho más impacto en nuestra fútbol de primera división del joven, eso sí, eso es una realidad, con reglas, sin reglas. Los chicos, los buenos jugadores juegan poco en la primera división de México, por diferentes situaciones. Pero nosotros en juveniles sí tendríamos que tener un plan más cerrado, más ajustado a todos aquellos jugadores que por debajo de los 20 años vamos viendo que son destacados en los procesos, porque al final lo que primero va a hacer es ser un mejor jugador en su club y aparte nos va a ayudar a la selección. Eso sí creo que es el paso que tenemos que dar, que hoy nos está faltando.
Ok. Revisé un poquito el programa del diplomado. Hay un apartado que se llama de tecnología. Sí, inteligencia artificial. Ajá, en esta parte, ¿qué puede ser aplicable en la realidad? Mira, yo te voy a ser sincero, a mí me asusta a veces algunas Sí. cosas de la inteligencia artificial porque te lleva a lugares que te resuelve tantas cosas tan rápido y yo todavía soy un poco negado a querer resolverlas eh, con métodos más humanos, más de estar cerca, de hablar, de preguntar, de qué te dice el jugador, qué te dice el club, qué te dice el psicólogo, qué te dice... o sea, la inteligencia artificial creo que te lleva a un lugar y te aporta cosas inmediatas, las soluciones rápidas. Quiero ver cómo toda esta tecnología que nos ayuda para controlar y darle seguimiento al futbolista, yo no creo que supla al ser humano en la gestión del día a día, en el acercamiento, en qué te pasa, en cómo estás, en cómo te ayuda a resolverlo. Yo creo que sí la inteligencia artificial rodea un ámbito de datos y tecnología para el análisis muy buena, que te puede aportar crecimiento, sí. Sigo confiando mucho en esto, no nos olvidemos que son seres humanos que juegan a la pelota, no son futbolistas. Entonces, no sé si la inteligencia artificial va a poder, con el trato humano y la calidad que vos le tenés que dar a ese ser humano que juega a la pelota para que esté bien. Todavía no lo creo. Ok. Actualmente, ¿qué herramientas de tecnología se trabajan en la federación con Mira, las acá tenemos, juveniles? la verdad, en tecnología a la vanguardia, tanto en análisis como en nutrición, como en medicina. Estamos, o sea, no me da pena decir de que debemos estar entre los mejores lugares del mundo, porque yo voy recorriendo, nada que envidiarle a nadie en todo esto que tenemos, porque disponemos de todos los elementos que hoy son a nivel mundial, que hoy están sobre la mesa en todas las selecciones top. México lo tiene. Vuelvo a repetirte, sí tenemos el elemento, sí tenemos la tecnología, sí tenemos todo, pero hay un ser humano atrás que es el que maneja todo, que es el que procesa esos datos y que es al final el que se lo va a dar al jugador y lo va a convencer de ciertas cosas. El factor humano de México hoy también está a la vanguardia de estas cosas, no solamente la tecnología. Una de esas tendencias es que los atletas, por ejemplo, los que son guiados, se les hacen estudios de genética para conocerlos mejor. ¿Eso se está implementando con las juveniles? El jugador lo tiene ya, se ha profesionalizado mucho, selección lo tiene, pero el jugador ya en su club lo tiene. Okay. El jugador genéticamente, esos estudios se hacen para ver qué comes, qué te cae bien, qué te cae mal, qué tipo de dietas haces, qué tipo de dietas no podés hacer, en prevenir ciertas enfermedades, cómo está, cómo sos en fibras. La genética te arroja todos esos resultados. Hoy los jugadores a nivel club de primera división ya casi todos lo tienen. Ok, ¿hay alguno en específico que a ti te gustaría solicitar, como el sueño, el uso del oxígeno? No, por ejemplo, el sueño, eso a mí me llamó la atención, no lo conocía, me lo explicaron acá en selección, el doctor Jaime, y me dejó impactado, porque Sí. no sabía el control de, o sea, ya el jugador lo controlas en el entrenamiento y cuando descansa, ya sabes todo. Entonces, sí, la tecnología cada día te despierta nuevas tendencias que decís, ¿hasta dónde va a llegar? Porque con un anillo te miden cómo dormiste, tu oxígeno, tu capacidad de respiración pulmonar, tu frecuencia basal activa. Entonces hoy sí está muy... Hoy tenemos todo. Sigo insistiéndote. Yo tengo un anillo, me lo pusieron, dormí mal, 3 noches sin dormir mal. El anillo no va a ser capaz de decirme, Andrés, ¿qué te pasa? ¿Por qué dormiste mal? Sí. ¿Qué problema traes? Ahí hay un ser humano el que tiene que llevar eso a cabo, el que tiene que estar cerca de esa persona que no está bien por este análisis.
Entonces sí le doy importancia a la tecnología por el dato y el análisis que tenemos, que si no, no lo podemos conocer, pero sí confío mucho en el material humano, en el recurso humano que lleve a cabo esa mejora sobre el futbolista. Ok, perfecto. 2 preguntas más. ¿Cuál es el plan con las selecciones juveniles de aquí a un año? ¿Nos podrías hablar un poquito de los compromisos que vienen? Mira, ahora tenemos sub-15 en 15 días en Costa Rica, donde el objetivo es jugar la final. Terminando eso, sub-15, sub-16 empezó este enero, tiene un año de, lo llamamos identificación de talento, donde nos damos la posibilidad de ver jugadores, porque en febrero del próximo año jugamos el premundial y en noviembre del 2026 jugamos el mundial. Hoy la sub-16 tiene un proceso de adaptación y de identificación de jugadores para ya lo que es noviembre, diciembre y enero, un plantel cerradito para apostarle a calificarnos al mundial en febrero. La sub-17 está en una etapa, pasamos la etapa del premundial, que se jugó aquí en Toluca, y ahora estamos en esta etapa de mundial, donde enfrentamos a puros rivales internacionales. Tenemos una fecha FIFA en septiembre donde va a República Checa y una fecha en octubre donde ya se concentra, porque en noviembre se va al Mundial de Qatar. Con la sub-18 nos tomamos todo este año para ver a la mayor cantidad de posibles de jugadores. Otra vez, una identificación de talento, lo mismo que la sub-16, son las selecciones intermedias a los mundiales, y las llevamos a competir en todas las fechas FIFA a Europa, contra equipos, no selecciones. Nos sirvió para mostrar jugadores al fútbol europeo. En estas fechas que hemos vivido, invitamos a directores de fuerzas básicas de todos los equipos. Ahora, en septiembre es la última en España, donde vamos a terminar de invitarlos a todos. Conocimos clubes, nos atendieron los clubes de cada lugar que fuimos, conocimos fútbol y metodologías diferentes. Entonces hizo un lindo proyecto ahí, se llamaba Proyecto Europa, conjugado en mostrar futbolistas a los clubes y aparte sumar a los directores de fuerzas básicas para que nos acompañen y vean ellos también todo este tipo de desarrollos. Y la sub-20, que es la categoría que todo este año fue preparación para el Mundial de septiembre en Chile. Se concentra en la fecha FIFA aquí en el CAR, un periodo de 9 días de entrenamientos. Regresan a sus clubes los jugadores una semana para jugar la fecha del fútbol mexicano y ya ahí nos vamos 10 días antes de empezar el torneo a Paraguay, Asunción, donde hacemos una adaptación, donde vamos a jugar 2 partidos amistosos que casi seguro vamos a jugar con Arabia y Colombia, y ahí ya nos pasamos a Chile a afrontar el Mundial Sub-20. Perfecto. Y por último, ¿es importante para ti como director dar rotación de entrenadores en las selecciones? Mira, yo creo que dentro de la función especial y específica de un director, tanto de selección como en los clubes, está de que tenemos que formar entrenadores. Tenemos que formar auxiliares, tenemos que formar entrenadores de arqueros y preparadores físicos. Es nuestra responsabilidad elegir un perfil adecuado para cada categoría. Eso es el conocimiento principal que nosotros tenemos que tener. ¿Sí? Los colorcitos, los PowerPoint y todas estas cosas de presentaciones nos hacen quedar muy bien. Pero nuestra principal función es elegir a un entrenador adecuado de perfil para la categoría que es. Sí creo de que no en la rotación, sino en que el perfil del entrenador que tenemos adelante de la sub-20, sub-18, 17, 16, 15 son los adecuados para las edades. De eso sí hoy estoy muy convencido. Y que cuando se termine el proceso de cada uno con un mundial, la idea principal mía es de que entren en el radar de los equipos del fútbol mexicano para dirigir primera división. Yo acá tengo que sacar a un entrenador que pueda dirigir la primera división del fútbol mexicano o
reincorporarse al proceso de selecciones en una categoría que yo crea conveniente para él. Pero de acá se tienen que ir mejores. Todo el cuerpo técnico. Por eso la exigencia y la calidad tienen que estar al límite de nuestras posibilidades. Hoy creo contar, no para quedar bien, en el fútbol mexicano, con lo mejor que podía tener, hoy lo tengo acá en selecciones. Totalmente. Y bueno, antes de despedir este capítulo, hay mucha gente que nos escucha que son líderes del sector empresarial, de la industria deportiva. Me gustaría que les dieras un mensaje de por qué seguir los procesos de selecciones nacionales. Mira, yo soy un fiel creyente de los procesos. Cuando uno tiene procesos establecidos y claros hacia dónde vas, más en esto que es formativo, primero los podés controlar, segundo los podés ir modificando sobre la marcha, tercero lo podés ir, aparte de modificar, los podés ir haciendo mejores o volver al principio, volver a las bases, lo que yo digo, y decir, cuando tengo un proceso, si esto no me funcionó o se está moviendo el barco por los resultados, ver cómo lo modifico. Si no están establecidos los procesos, que en selecciones no solamente abarca donde estamos, que es una cancha, sino hay varias áreas que impactan directamente, todo es un descontrol. Si no tenés un proceso formado, el psicólogo interviene cuando quiere, el nutricionista va para un lado, el técnico no hace caso y no sabe de nutrición y tampoco escucha al psicólogo. Entonces son todas partes que pelean por sí solas. Cuando vos tenés un proceso encauzado, que creo que tiene que venir a la dirección, todo es más simple porque se sabe cuándo tenés que actuar vos, se sabe cuándo entras vos, se sabe para qué haces una detención de talento, se sabe cuándo vas a hacer un simulacro de mundial, por qué los rivales de CONCACAF acá, por qué los rivales internacionales acá, por qué no antes. Eso te lo da el proceso. Eso te lo da el proceso trazado a años. Que en el camino se modifique, sí. Que en el camino lo hagas mejor, sí. Que te equivocaste en algunas cosas y por favor el proceso que viene lo cambies, porque si no ahí es tu responsabilidad, sí. Pero si no tenés nada diagramado y no sabés por dónde vas, todo es romanticismo, todo es lírico, y después cuando se termina echamos culpas para todos lados, no nos hacemos responsables de nada. Los procesos te hacen responsable también. Totalmente. Gracias, Andrés, por tu tiempo, por recibirnos en la Federación. Enhorabuena con los proyectos de las selecciones juveniles. Estaremos dando seguimiento. Los invito a seguir este contenido en todas las plataformas multimedia del Economista, en el diario impreso y en la página de internet. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. 100 metros vallas con Marisol Rojas. El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.